Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom a todos. Es una bendición estar aquí. Solo quiero empezar para decirles que es un honor y una bendición estar aquí enfrente de todos ustedes. Y estoy muy agradecido con esta oportunidad. Mi oración es de que, como cualquier oración, nos debemos de enfocar cuando alguien va a hablar. Hay un humano dando un mensaje, sí, pero él es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Dios mismo es el que habla a nosotros, a cada uno de nosotros. Yo seré el que está presentando este mensaje, es cierto, pero no se equivoquen. Yo no estoy diciendo, señalando a nadie, pero no estoy señalando a nadie, solo estoy compartiendo. Pregunto que Dios penetre en nuestros corazones y que Él nos permita ir a través de todos esos bloqueos que los destruyen en nuestras orejas. Espero que sea una experiencia agradable y voy a empezar con un chiste. Y voy a poner en la pantalla esto. Un hombre le dijo a Hashem, ¿es verdad que para ti 1000 años son como un minuto? Hashem dice, sí. Y el hombre dice, ¿y $1,000,000 es como un penny? Y Hashem dice, eso también es verdad. El hombre se ríe y dice, ¿entonces me puedes dar un penny? Hashem contesta, claro que sí, nada más espera un minuto. Pensé que eso era muy divertido y una buena manera de empezar mi mensaje. Creo que también Dios tiene sentido de común. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Pero quería como tener la atención de todos antes de empezar. Ahora voy a regresar al tema. De lo que vamos a hablar ahora es del libro de Habacuc. Algunos de ustedes tal vez han oído hablar de este libro y muchos me dicen, ¿qué? ¿De veras hay un libro que se llama así en la Biblia? Sí, claro, sí existe ese libro. Y el título de la enseñanza de hoy va a ser este. Es la oración de un profeta y el caminar de un discípulo. Pero antes de empezar, creo que es importante que de cualquier cosa que aprendamos, siempre tenemos que tener el contexto. Y el contexto es clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el libro de Habacuc? Esto es algo que sucede aproximadamente en el siglo XVII, antes de que Yeshua haya venido a la tierra, antes de Cristo. Entonces, en este periodo las cosas era como después del reino del rey Josiah, y esto se lleva a cabo y está centrado alrededor de la invasión de Judea por Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el contexto de este libro? Bueno, había una decadencia moral y espiritual en Judea. Como es común en las escrituras, vemos este efecto de yo-yo en la historia. Hay unos puntos altos en la escritura donde la gente es muy fiel y luego unos puntos bajos donde la gente es muy idólatra. Desafortunadamente aquí nos encontramos en alguno de esos momentos bajos, oscuros. Y para tener más perspectiva, les diré que el libro de Habacuc es único, porque como ustedes saben, es un profeta y que tenía las palabras de Hashem en su boca y proclamar el mensaje al pueblo. Pero este mensaje y este libro es distinto. De hecho, todo el libro está centrado no solamente en el profeta hablándole al pueblo, sino que el profeta hablándole directamente a Dios. Y de hecho es como un diálogo entre ellos y una respuesta a la oración. Y es único porque realmente no sucede en ninguno de los demás libros. En este libro y en esta profecía todo se centra en preguntas muy grandes y muy relevantes para nosotros hoy. Se centra en preguntas como ¿por qué dejas que esto suceda, Dios? ¿Por qué parece que estás callado?
Habacuc lucha con las cosas que ve, batalla con las cosas que ve a su alrededor, y también tiene una lucha acerca de las respuestas de Dios, de hecho. Pero esto, ¿por qué es importante hoy? Porque las palabras de Dios son muy familiares para nosotros que lo leemos, y muy importantes porque vemos falta de justicia y corrupción y una confusión entre los creyentes. Y este libro es para aquellos que se han preguntado, ¿dónde está Dios, Hashem, cuando todo parece estar mal, cuando todo parece estar perdido? Es de esto de lo que habla este libro. Y para pintar una imagen clara de cómo estaba Israel en aquel tiempo, aquí tenemos algunos versículos que nos dan una idea. Y dice, hay una cosa horrorosa que ha pasado en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los príncipes rigen en su dirección. Y Sefanía, en el mismo periodo, Sefanías dice, hay de aquel que es rebelde, la ciudad opresora, quienes con los leones que rugen y los lobos, y que los que están en el gobierno son traicioneros, y los sacerdotes son insolentes y profanan lo que es santo. Y este es un lugar, Jerusalén, donde debería de estar todo lo santo. Y en algunas escrituras, Jerusalén, de hecho, va a ser la ciudad donde Dios mismo, su presencia santa, tiene que habitar. Y aún así tenemos este aspecto negativo y loco de lo que está diciendo Dios acerca de que Jerusalén es una ciudad llena de dolor y sufrimiento y suciedad. Y entonces eso es como los antecedentes, es el ambiente que hay en el libro de Habacuc, para que espero que traten de ver lo que él ve y ver desde dónde él está hablando, porque él era un hombre muy justo en este tiempo. Y así es como empieza el libro. Si pueden abrir conmigo Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, voy a leerlo. El oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clame a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Bueno, para poner esto en contexto, así es como empieza el libro. No es exactamente algo muy positivo. Tenemos aquí este diálogo y esta oración de mucha vulnerabilidad y emociones muy crudas, donde dice Habacuc, Dios, no me escuchas, no escuchas al pueblo, no nos salvas, y mira lo que está pasando. Estás viendo ociosamente todo el mal y la Torah está paralizada. Hashem, trae justicia, ven, por favor, y sálvanos, salva a este pueblo. Así empieza. Ahora, si yo fuera a empezar un libro, creo que no empezaría así. Es como una introducción media alocada, y yo pienso, bueno, si yo le hablara a mi rabí o a mis papás, a lo mejor estaría asustado, estaría en problemas, se tendría miedo de que algo pase. Pero vamos aquí, algo muy interesante. Eso no pasa, sino que Dios tiene una respuesta a esto. De hecho, tiene una respuesta que nos causa shock. Entonces, ahora vamos otra vez al versículos del 5 al 6 y dice, miren entre las naciones. Y este es Dios, este es Hashem contestándole a Habacuc. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Pausa.
Dios dice que está haciendo algo asombroso, algo increíble. Y para Habacuc así se siente, él está muy sorprendido. Dios está diciendo que Él va a levantar a los caldeos, que son los babilonios, y que ellos van a ser usados para traer justicia. Otro punto interesante. Desde una perspectiva literaria, cómo empieza un libro, de hecho, cómo empieza un diálogo. Bueno, tú haces una pregunta, presentas un problema y luego tienes una respuesta. Y esto es de hecho lo que tenemos aquí. Habacuc, él acentúa un problema y dice, ¿qué está pasando? Y luego la respuesta se la da Hashem con mucha gracia. Y allí podría terminar el libro, pero no es así. De hecho, como vamos a ver, esta historia continúa y este diálogo entre Hashem y Habacuc, el profeta, continúa. Pero Habacuc no está conforme y dice, wow, Dios, ¿qué estás diciendo? Estás diciéndome que vas a usar a los babilonios, esta gente que está llena de injusticia para traer justicia a Israel, para pagar por sus pecados. Y esto es lo que él dice. Y vayamos al versículo 12 y 13 en el primer capítulo. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc? No sé si tengan alguna idea. Él está enojado y confundido. Él no sabe cómo tomar esta información. Si ustedes recuerdan cuál era la gran dolor de Habacuc, que había injusticia en Israel, que la ley no podía cumplirse y que el bien no podía avanzar por el pecado y la corrupción. Y la respuesta de Dios es, yo voy a levantar a los babilonios, a este pueblo que son idólatras, horribles, malvados, que toman, roban, destruyen, y los va a usar a ellos para traer justicia y corregir a Israel. Esto a sus ojos no tiene sentido y está un poco confundido porque una vez más, ¿por qué puede él permitir eso? ¿Cómo puede él permitir una nación malvada e inmoral a tragarse a una nación más justa que es Israel? Es una pregunta muy honesta y él está perdido porque él trata de entender, pero está perdido y está completamente en desesperanza acerca de lo que quiere decir esto. Ahora, una vez más, ¿cuál es la respuesta de Dios? Después de esto, Habacuc sigue y explica cómo es que esta gente, los babilonios, los que de hecho al final de cuentas van a destruir a Israel, cómo van a hacer esto y por qué deberían de hacerlo. No tiene sentido para él y él batalla con eso. Entonces el juez le contesta y le dice, y esto es en el capítulo 2, versículo 2 al 3. Escribe la visión, haz que sea bien clara en tabletas para que el que la lea corra, porque todavía la visión espera para su tiempo asignado y llega hasta el final y no miente. Si se va lentamente, espérala. De hecho va a venir y no se va a tardar. La instrucción de Dios empieza claramente y dice, escucha, necesito que vayas por unas tabletas, no las tabletas de hoy, de hecho tabletas de piedra, y lo tiene que hacer a mano, y quiero que escribas la visión y la revelación que te estoy dando. No es un mensaje privado el que le habla Dios a Habacuc.
quiere que quede claramente entendido y contiene un plan muy seguro que tiene Dios. Inclusive si el cumplimiento parece lento o se retrasa, las promesas de Dios van a cumplirse en el tiempo indicado. Y esto nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que nuestra confianza debe de permanecer, inclusive, sobre todo cuando parece que no hay justicia. Espero que levanten la mano, porque quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes sienten que en el mundo, en la sociedad que vivimos hoy hay mucha injusticia? Entonces probablemente ustedes y yo nos podemos identificar con Habacuc. Y él está recibiendo esta respuesta y Dios le dice, yo sé que las cosas parecen de locura y parece que son imposibles, pero ya hay un tiempo asignado. ¿Y saben qué quiere decir eso? Yo me imagino, y esto es nada más mi imaginación. Imagínense que Dios tiene este enorme calendario, ya tiene la fecha escrita de cuándo se va a llevar a cabo la justicia. No es como si todo lo que está pasando en Israel, todo el dolor, todo el sufrimiento y todo lo que está pasando en nuestro mundo está pasando y Dios está de ocioso. No, Dios dice algo muy importante y dice, no, yo he asignado un tiempo y quiero que lo hagas saber de manera muy clara que yo no voy a dejar que reine la injusticia. Él dice y hace una gran distinción, y así dice el siguiente versículo del capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Dios está marcando la diferencia y dice, sí, los babilonios, voy a usar a los babilonios, voy a usar a una nación que es más malvada que Israel para traer justicia. Pero él dice que de todas maneras, de ninguna manera va a dejar que los babilonios se escapen con lo que están haciendo, con su pecado. Y esto es una advertencia para cualquiera que trate de enorgullecerse. Cualquier nación que trate de exaltarse más alto que Dios al hacer víctimas a otros y romper y quebrantar la ley de Dios. Él dice, eso no va a continuar. Y el resto del capítulo, Dios explica todas las cosas horribles y todos los castigos que van a caer sobre Babilonia. Y es interesante porque es una advertencia no solo para Babilonia, sino para todos. Y dice que cualquiera que se exalte a sí mismo, que dependa en sus propias fuerzas y se rehúse a someterse a Dios, camina en un camino muy peligroso. En contraste, la vida verdadera y la esperanza vienen de la fe en Hashem únicamente. Esa fe y esa esperanza, esa salvación viene de Él. Para ser una persona justa es tener fe en Hashem, no en tu propio poder, ni en tu propio entendimiento, ni con tus propias fuerzas. Pero ese no es el final. Él le da a Habacuc y a todos nosotros algo de esperanza a la cual aferrarnos. Y esto está en el versículo 14 del capítulo 2 y dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Yo no sé ustedes, pero hay mucha agua en la tierra, 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que viene un día y viene y ya ha sido asignado. Y estás asignado ese día, donde todos sabrán quién es Dios y que Él reinará y que toda la justicia que se ha hecho, toda lágrima derramada, cada gota de sangre que se ha derramado por pecado, por egoísmo, eso no va a quedar excusado. Y también hay una buena porción aquí y dice, pero el Señor está en su templo santo y que toda la tierra esté callada ante Él. Y esto,
que hace nos llama a recordar que a pesar de las apariencias, Dios permanece soberano y santo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos encontramos en una situación difícil o en el pasado hemos estado en una situación difícil? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, parece que algunos de ustedes nunca han tenido una situación difícil. Díganme cómo le han hecho, porque, bueno, a lo mejor, yo quiero saber, porque a lo mejor yo estoy llevando mi vida de manera incorrecta. Porque todos nos hemos enfrentado a esa pregunta. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú dices esto? Pero luego, ¿por qué sucede esto otro? Yo me puedo identificar con eso. Y Habacuc también. Y él batalla al principio, pero escuchando esto, él se recuerda de que a pesar de lo que veo yo frente a mí, Dios ha asignado algo y él va a redimir y él va a cambiar y va a hacer que todo sea mejor. Esa no es mi promesa, ni siquiera es la promesa de Habacuc. Esas son las palabras de Hashem para cada uno de nosotros, para todas las generaciones, para que estemos nosotros animados, porque a veces la vida es difícil. Entonces estas palabras tienen un efecto en Habacuc. Vamos hacia el final. Ahora voy hacia el final del libro. Habacuc, habiendo escuchado estas noticias, estas nuevas, se queda admirado y él puede sentir gozo otra vez. Pero esto es interesante porque su situación de hecho no cambia. Si ustedes notan, Dios no dijo, ok, Habacuc, ¿sabes qué? Tú ya oraste y estabas orando mucho y debido a eso, entonces ya no voy a dejar que los babilonios te conquisten. Eso no es lo que dijo. Dios dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar, pero de ninguna manera les voy a abandonar. De ninguna manera voy a dejar que la injusticia avance. Y a pesar de eso, Habacuc no está enojado. De hecho, él experimenta gozo. Así que vayamos a el capítulo 3, versículo del 17 al 19. Y les voy a dar un momentito para que lleguen a esa página. Allí dice esto. Y esta es la oración con la que cierra Habacuc al orar a Dios. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Y es como un contraste muy raro. Y me puedo regresar un poco, pero estas son unas de las cosas de las que está hablando Habacuc. Dios, tú no me oyes. Dios, tú no me salvas. Estás allí ociosamente viendo el mal y la Torah está paralizada. ¿Cómo pasamos de este Habacuc a este otro Habacuc? El que está lleno de gozo, el Habacuc donde la fortaleza del Señor le da gozo. ¿Cómo llegamos a eso? Y esa es la pregunta. Y si ustedes recuerden, el nombre del sermón, ¿cuál era el título de este sermón? Era la oración del profeta y el caminar del profeta. Porque lo que Habacuc está experimentado es algo por lo que todos hemos pasado y vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos muy pronto quién es Dios? ¿Cuántos de nosotros se nos olvida muy pronto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Y cuántos de nosotros olvidamos fácilmente su fidelidad una y otra vez? Yo sé que yo soy así, pero esto me sirve de un recordatorio de que a pesar de
cómo se presenten las circunstancias, Dios está ahí. La última de las filminas, por favor, Jimmy. Bueno, a partir de la historia que acabamos de leer, estas son de las observaciones claves, los puntos claves acerca de los cuales yo quiero hablar en más detalle. ¿Cuántos de nosotros entendimos ese diálogo al principio del libro? Este es un profeta, ¿correcto? Se supone que está elegido por Dios. ¿Y qué le hizo él a Dios? ¿Qué es lo que presentó en contra de él? Muchas preguntas, muchas. Y él fue muy crudo para expresar sus emociones. Entonces algo que vemos en este libro es una honestidad radical de un siervo. Y es interesante porque yo me imaginaría, de hecho me imagino que todos nos hemos sentido así en algún momento. Y esto es que si nosotros fuéramos a hacer eso con Dios, Él nos destruiría completamente. Pero eso no es lo que pasó. ¿Qué pasó en esta historia? Que Hashem no verdaderamente se preocupaba el mensaje de Habacuc para contestarle, para darle confort, consuelo. Aquí él, al hacer estas preguntas, no le restaba a su elección. Hashem no le dijo a Habacuc, ¿cómo te atreves? Muere por tu insolencia, sino que le tuvo paciencia y le trajo consuelo, aunque no podía ver todo el panorama en general. Algunos de nosotros tal vez tenemos una visión de Dios que se parezca más a un rey que es malhumorado. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, un rey que constantemente hay que aplacarlo y que si tenemos una palabra o un pensamiento equivocado, esto va a resultar en una total destrucción y rechazo de nosotros. Pero la historia no se trataba de eso, y no, eso no es lo que pasó. De hecho, este relato es de 2700 años. Esos son muchos años, ¿verdad? Y aún así lo que él experimentó es algo que nosotros todos experimentamos. ¿Será posible que a través de las luchas nosotros acabamos más refinados y reforzados? ¿Sería posible que lo que quiere Hashem, de acuerdo a lo que leímos, no es una imagen de una persona perfecta que nunca tiene preguntas, sino una persona que puede ser honesta con Dios, alguien dispuesto a abrirle su corazón a Dios, presentarle su frustración, presentarle su sufrimiento, presentarle lo que están pasando y ponerlo a los pies de Hashem? Porque ¿qué no es eso lo que acabamos de ver? Que Hashem no rechazó al profeta, que Hashem no lo castigó, no le dijo, se supone que tú eres el elegido, nada más tienes que escuchar y ya. No, a él le importó lo suficiente como para contestarle. Yo alegaría que el fallar ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que realmente estamos sintiendo, acerca de la condición del mundo y de nuestras circunstancias, y no compartirlo con Hashem, es como un intento infantil de tratar de esconderse detrás de tus papás, detrás de un vidrio transparente. ¿Te imaginas eso? Jugar a las escondidas con Dios. Si eres un niño pequeño y estás escondido detrás del vidrio transparente pensando que nunca te va a ver, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Él ya sabe cuáles son las luchas por las que estás pasando. Pero ¿cómo nosotros pasar de un Habacuc que empezó al principio de este libro y llegar al Habacuc que está al final? Porque basándonos en lo que leímos es por medio de ser honestos con Dios. ¿Tienes preguntas? Yo creo que Dios puede contestarlas. Si tú crees que tus preguntas son demasiado grandes para tu Dios, entonces tu Dios es muy pequeño. Y ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios del universo, y ese no es el Dios que crea la vida.
Ese es el Dios que nosotros servimos, y si nosotros queremos experimentar ese gozo, como yo hablé acerca de si alguna vez he estado en una rutina pesada, yo he pasado mucho por eso. De hecho, esta semana fue muy difícil para mí y yo me sentí como el Habacuc del libro. Y la única manera como podemos mover y avanzarnos es ser honestos y presentar ante Él todas nuestras preocupaciones. Un segundo punto y una segunda observación que yo quiero hacerles saber. No sé si ustedes notaron, pero aunque Habacuc oró, nada realmente cambió en cuanto al plan de Dios. Los babilonios de todas maneras llegaron, el juicio de todas maneras llegó en contra de Israel. Pero ¿qué fue lo que cambió? Su punto de vista cambió. ¿Qué tal si en lugar de ver las circunstancias a nuestro alrededor, qué tal si en lugar de ver todo el dolor y el sufrimiento a nuestro alrededor, fijamos nuestros ojos y ponemos nuestra mirada en quién es Dios? ¿Qué no cambiarían las cosas? Todo el mundo sigue cambiando, las circunstancias cambian, pero si nosotros podemos fijar nuestros ojos en un Dios que nunca cambia, Hashem, el Señor y el Hacedor de los cielos y la tierra, pueden sentirse seguros de que encontrarán fortaleza, gozo y salvación. Creo que el último punto que quiero hacerles saber y que quiero acentuar es que Dios usa las catástrofes, el dolor e inclusive el pecado, y Él puede redimirlo y convertirlo en un plan. En medio de las luchas, del sufrimiento, del stress, el tiempo cuando te dicen tus circunstancias que Dios te ha abandonado y que no le importa, y la verdad es esta, que Él se está moviendo, Él está trabajando y obrando en una manera que no podemos entender. Yo quiero mencionar el hecho de meditar acerca de lo que habrá sentido Habacuc. ¿Se imaginan ser un profeta? A lo mejor imaginen a toda su familia. Y Dios les dice a ustedes que debido a que ellos han sido desobedientes, porque no se han vuelto a Él, van a ser exiliados completamente de donde viven y las cosas que les importan se les van a quitar completamente y van a quedar completamente despojados. Todo lo que han conocido va a desaparecer, se los van a quitar. Eso es lo que estaba experimentando Habacuc. Él sentía tanto dolor y sufrimiento por las circunstancias. Aún así no era en vano. Yo sé que a veces no nos toca ver el panorama en general, pero quiero poner algo en perspectiva. Aunque Israel estaba a punto de caer otra vez porque era la segunda vez, la conquista de Babilonia era inminente. Y debido a eso, esto creó un camino y abrió el camino que por 700 años a futuro la luz del mundo pudiera venir a esto en la historia. Que Yeshua, nuestro Mesías, el Rey Redentor de este mundo, viniera. ¿Saben qué es todavía más de locos? Que mientras estaba pasándole esto a Habacuc, Dios ya sabía eso. ¿Quiere decir todavía más allá? Bueno, Dios vio que debido a lo que iba a pasar, esta injusticia contra Israel, debido a eso Yeshua iba a venir, y no solo Yeshua, sino debido a Yeshua y la fe en Yeshua, cada uno de nosotros íbamos a poder estar aquí ahora mismo. ¿Que no está de locos pensar que Dios ya sabía esto? Dios los previó a ustedes y a mí hoy, parados aquí, y Él vio esto justo cuando estaba pasando, justo cuando la batalla, la injusticia estaba sucediendo. Si Dios puede ver por adelantado de esa manera y su plan trae tanto fruto, es tan difícil creer y es tan difícil pensar que tal vez Dios pueda hacer lo mismo en tus circunstancias, que es tan difícil creer que Él sí está haciendo eso. Él ve ese dolor y lo va a usar.
Él ve no solamente al tú que eres hoy, sino al tú que vas a ser en 10 años. Y Él lo puede redimir, lo puede usar y va a abrir el camino donde parece haber no camino. Si alguna vez tienes duda acerca de que el sufrimiento, el dolor, las luchas, el sufrimiento, el dolor, que nada bueno puede salir de eso, quiero recordarnos a cada uno de nosotros, incluyendo a mí mismo, que lo que sucedió hace 2000 años, la traición, el pecado, la crucifixión, la muerte, la crucifixión de nuestro Rey y Señor Yeshua, trajo vida para cada uno de nosotros, y no nada más para ahora, sino para toda la eternidad, para aquellos que estaban en aquel tiempo y los que están por venir y aquellos que han creído en Él. Si el dolor y el sufrimiento están presentes en tu vida ahora, tienes que estar seguro de que Dios está ahí junto con todo eso. Shabbat Shalom a todos. Antes de que termine, nada más quiero hacer una oración. Avinu Shemaim, Padre Celestial, nuestro Rey, gracias porque tú cuidas de nosotros, porque no hay ningún día que pase, no hay ningún momento que pase donde tú no estés obrando. Tú te estás moviendo y estás haciendo algo, y tal y como le dijiste a Habacuc, estás haciendo algo que nosotros no creeríamos aunque lo viéramos con nuestros propios ojos. Y ese es el Dios al que servimos y esas son tus promesas. Dios, tú has sido fiel una y otra vez, y ahora vas a ser fiel también a través de todas las generaciones. Olvídanos cuando nosotros se nos olvida rápidamente, en lugar de ser prontos a proclamar tu bondad. Ayúdanos con nuestra lucha que tenemos con nuestra fe en nuestras circunstancias, y adorar al que está ahí, porque a Él le importamos. Ayúdanos a poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en ti, porque tú eres el que nos liberas y el que nos das fuerza. Tú no prometiste que esta vida iba a ser sin pecado y sin sufrimiento, pero lo que sí prometiste fue que a cada paso tú ibas a estar allí, y que todo lo que teníamos que hacer era ir y postrarnos a tus pies, a los pies de nuestro Mesías, y que tú de seguro nos ibas a levantar. Te damos gracias por este Shabbat, te damos gracias, te pedimos que hables a nuestro corazón, que tus palabras nos impacten y que no las olvidemos pronto. Te damos gracias y te amamos, y avanzar en la adoración. Espero que meditemos en estas cosas de día y de noche. Te amamos y decimos esto en el santo y precioso nombre de Yeshua. Amén. Gracias.